No sé cómo empezar, si llamándole ingeniero o maestro, como debe ser a un músico de la talla de usted, queridísimo maestro Carlos Prieto. Muchas gracias por recibirnos, gracias por permitirnos invadir este su espacio creativo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Cuénteme, este libro, ¿qué significa para usted? Este es el libro número 14 Sí. que he escrito. Pero acaba apenas de salir. Y es un resumen de mi vida musical. Esto me habla de un hombre muy orgulloso de lo que ha hecho. Bueno, empecé a tocar el cello cuando tenía 4 años. Y desde entonces hasta hoy nunca he dejado de estudiarlo y de tocarlo. Inclusive durante los años que estuve yo en el Tecnológico de Massachusetts, donde hice yo ahí 2 carreras, no abandoné el violonchelo porque me nombraron primer cello de la Orquesta Sinfónica del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Entonces tenía yo que ensayar, pero además me invitaron varias veces a dar conciertos para cello y orquesta con esa orquesta. Entonces jamás abandoné el cello. Luego estuve trabajando como ingeniero algunos años hasta que dejé todas mis actividades anteriores para dedicarme exclusivamente al violonchelo. Yo ya había estudiado en México desde los 4 años hasta los 17 con el maestro Imre Hartmann, un gran maestro. Y luego, cuando me separé de mis actividades industriales, me fui a estudiar con el maestro Pierre Fournier en Suiza, un gran chelista francés que era amigo de mi familia, y en Nueva York con otro gran maestro, el maestro Leonard Rose, que fue maestro de Yo-Yo Ma también. El maestro Rose me hablaba de un joven talentosísimo que estaba estudiando con él, que era Yo-Yo Ma. Y a Yo-Yo Ma le hablaba de un chelista que estaba tratando de dar ese brinco. Y cuando murió Leonard Rose, nos conocimos Yo-Yo Ma y yo. Y desde entonces, pues, nos hicimos muy amigos y he tenido yo la fortuna de tocar muchísimos conciertos con Yo-Yo Ma en muchos lugares del mundo. Hemos tocado juntos en México, en Monterrey, en Estados Unidos, en España, en Venezuela, en fin, en muchísimos lugares. Y hemos recorrido además otros países, hemos viajado muchas veces juntos con su esposa y con mi esposa. Usted conoce muchos países del mundo, muchísimos. Pero Rusia, la antigua URSS, tiene en su historia un gran significado. ¿Nos puede compartir por qué? Sí, cómo no. Mire, cuando yo llegué al Tecnológico de Massachusetts, descubrí que tenían una maravillosa discoteca musical. Y ahí podía uno escuchar los discos que le interesaran a uno. Y allí descubrí yo la música del compositor ruso Dmitri Shostakovich. Y me interesó tanto la música de Shostakovich porque encontré lo que me parecían obras maestras extraordinarias. Me interesó tanto la figura de Shostakovich que yo creo que por eso me puse a estudiar ruso y tomé todos los cursos de ruso que había en el MIT y regresé a México y me puse a trabajar en Monterrey, en la fundidora de Monterrey, una empresa siderúrgica muy importante. Y llevaba yo apenas unos meses trabajando allí
cuando se anunció que vendría a México una visita soviética de la más gran importancia. Era el vicepresidente de la URSS, Anastas Mikoyan. Y tuve yo la oportunidad de acompañar a Mikoyan por distintas empresas en Monterrey. Y cuando terminó la visita, me dijo Mikoyan, ¿y usted no le interesaría ir a estudiar a Rusia? Dije, pues me interesaría muchísimo. Me dijo, ¿y dónde le interesaría? Pues si fuera posible, me interesaría ir a estudiar a la Universidad de Moscú, a la Universidad Lomonosov. Y me dijo, pues considérelo un hecho. Me llamó el embajador soviético y me dijo, ya está todo arreglado para que se vaya usted a estudiar a la Universidad Lomonosov de Moscú. Y me fui a estudiar a Moscú. Y ahí los estudios principales eran de lengua rusa. Y tuve también la oportunidad de conocer, ya había conocido a Shostakovich la única vez que vino a México, pero pude conocerlo un poco más. Cuando estuve yo en la Unión Soviética en 1962, y yo tenía la fortuna de que mi familia era muy amigos de los Stravinsky, llevaba yo un mes o dos en la Unión Soviética cuando me enteré que acababa de llegar Igor Stravinsky a Moscú. Fui a verlo y se llevó una sorpresa casi tan grande como la que tuve yo al verlo allí, y me invitó a todos sus ensayos, a todos sus conciertos. El primer concierto en que se presentó Igor Stravinsky después de 50 años de ausencia de su país natal fue una ovación extraordinaria. Luego me invitó a todos los conciertos que dirigió en Moscú, siempre de obras suyas. La influencia de la familia, una familia musical, dejó huella. Mis padres se conocieron por la música, porque mi papá nació en Oviedo, Asturias, España, y mi mamá era francesa. Se conocieron para formar un cuarteto de cuerdas, porque mi mamá tocaba el violín, mi abuelo tocaba la viola, un hermano de mi mamá tocaba el violonchelo, y necesitaban otro violinista para completar un cuarteto de cuerdas. Y así se conocieron. Y años después se casaron, ellos ya vivían en México, y yo nací aquí en la Ciudad de México. Entonces no se sabía si iba a ser una niña o un niño. Y mi mamá ya sabía que como mi tío, el violonchelista, ya no vivía con nosotros, sino vivía en París, era profesor de la Escuela Politécnica de París, necesitaban un violonchelista en la familia. Ese fue el Cuarteto Prieto número 2. El Cuarteto Prieto número 3 fue con nuestros respectivos hijos mayores. Tengo un libro que se llama Las aventuras de un violonchelo. Es una biografía de mi violonchelo. Un violonchelo que nació en Italia en 1720 y que por circunstancias muy curiosas llegó a mis manos hace 50 años, y desde que llegó a mis manos me interesó profundamente investigar su historia, y me puse a investigar su historia aprovechando conciertos que daba yo en Europa. Supe que el violonchelo había estado en España, había sido llevado, nació en Cremona en 1720. En 1760 fue llevado por un chelista llevado Aldo Moro a Cádiz. Ese violonchelo se quedó muchos años en España y luego fue a Irlanda, a Inglaterra. De esa historia nació el libro llamado Las aventuras de un violonchelo. Usted motivó que muchos compositores mexicanos escribieran exprofeso para el cello. Cuéntenos esa parte. Hace quizás 50 años que tenía yo muchas giras fuera de México, y frecuentemente me pedían en Estados Unidos, en Europa, ¿por qué no incluía yo obras de compositores mexicanos en los programas? Y me percaté
que el repertorio de compositores mexicanos para cello y orquesta se limitaba a los dedos de una mano y sobraban varios dedos. Entonces me puse a intentar persuadir a los principales compositores de México que se interesaran por el cello. Y yo les decía, si compones una obra, y si me gusta, por supuesto, yo me comprometo a tocarla. A tocarla, ajá. Y si se puede, grabarla y difundirla dentro y fuera de México. Y la respuesta fue entusiasta, porque hubo muchísimos compositores que me dedicaron obras. El primero fue Manuel Enríquez, luego Federico Ibarra me dedicó varias obras que he tocado con mucho éxito dentro y fuera de México, y muchos otros compositores me han dedicado obras. Y después de que llevaba yo ya estrenadas muchas obras de compositores mexicanos, decidí ampliar este intento de enriquecer el repertorio del cello en América Latina, y luego en España, y luego en el resto del mundo. Hasta este momento llevo estrenadas 114 obras nuevas para cello. Cuando no está estudiando al cello, ¿qué tipo de música escucha? ¿De qué se alimenta su energía, su creatividad, su talento? Bueno, don el Carlos. tipo de música que escucho es sobre todo música clásica y en gran medida música contemporánea, porque me interesa saber qué se está componiendo en México y fuera de México en la actualidad. Pero siempre regreso a escuchar a Bach, a escuchar Beethoven, Mozart, etcétera, etcétera. Y de cuando en cuando escucho música popular. Hay muchos prejuicios, malas ideas sobre el periodo de la vejez en los seres humanos. Y me parece sensacional que usted, con poquito más de 8 décadas de vida, esté entusiasta, dinámico. Usted habla de que la música le salvó la vida casi, ¿no? ¿La edad le ha limitado de alguna forma? Pues, mire, por lo pronto, o por lo menos hasta ahora, no me ha limitado. Y yo he seguido dando conciertos y voy a tocar pronto en la Ciudad de México y tengo ya una serie de conciertos por México. En octubre estoy invitado a presentar este libro y dar una serie de conciertos en Madrid, en Barcelona, en Oviedo. Nunca abandoné el cello durante la pandemia. Al contrario, me puse a estudiar muchas obras que no había tenido la oportunidad de estudiar anteriormente. Y pues mientras tenga yo salud y entusiasmo, seguiré tocando el cello.